El tema de hoy es: Jesús el Cristo tiene misericordia de ti. Estamos en los últimos momentos. Jesús el Cristo viene por su iglesia. La manifestación es clara, porque utilizará Satanás y los demonios a los incrédulos, religiosos y perversos, sean varón o mujer, para atentar al Hijo, hija de Dios, con el objeto de desviarlo, que esté molesto, que discuta y tenga pensamientos de venganza, odio y maldad contra impíos, impías. Usted es un hijo, hija de Dios, y no puede ignorar las maquinaciones de Satanás y los demonios. Usted tiene que estar pendiente, sabiendo todo lo que sucede. Cuando es algo fuera de lo normal, significa claramente que es obra de Satanás y los demonios. Satanás y los demonios están vencidos, están aplastados, están avergonzados. Pueden tentar. Hablan tentando a los creyentes, mientras que a los incrédulos es distinto. Satanás y los demonios a los creyentes los tientan, nada más puede hacer. No puede hacer nada más. Pero con los incrédulos es distinto. Con los incrédulos existe la posesión. Por eso es una posesión demoníaca. A todos los incrédulos, Satanás y los demonios ingresan en esos cuerpos, sean varón o sea mujer. Y a través de los incrédulos empiezan a ocasionar malestar en los creyentes. Eso ustedes ya lo saben, hermano. Y también está escrito en la palabra de Dios. Personas incrédulas, impías, religiosas, perversas, que son satanistas, que son hechiceros y demás cosas, empiezan a buscar el malestar hacia el creyente. Eso es claro, es una manifestación que el Señor está ya muy cerca. ¿Por qué provocan? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y la razón es única: hacer que el hijo, la hija de Dios, salga de ese camino, el camino del Señor, y empiece a ir en contra del incrédulo, de la incrédula. A iniciar cualquier acción, ya sea daño físico o cualquier otro tipo de daño, legal o lo que sea. Sin motivo, sin razón, buscan dañar al creyente. Por eso el hijo y la hija de Dios no puede ignorar las maquinaciones de Satanás y los demonios. Eso está escrito. Sus maquinaciones de Satanás y los demonios nosotros no podemos ignorar. Ningún hijo, hija de Dios puede ignorar. Un ejemplo: usted puede ir a una tienda a comprar o caminar por la calle y alguien le increpa y usted dice: ¿qué ha pasado? ¿Por qué este está conmigo, digamos, queriendo discutir? Y usted no sabe, porque en ese momento no analizó que las maquinaciones de Satanás estaban ya en obra. Tal vez usted reacciona. De la misma manera, cuando usted puede ir a un trabajo, puede pedir le hacen la entrevista de trabajo, macanudo. Bueno, se retira y le dicen que le van a llamar, perfecto. Pero los que estaban dentro, uno, sea varón, sea mujer, empieza a hablar lo que no debe hablar, mintiendo, engañando. No, ese postulante al trabajo no corresponde por X, por Y, Z. Y la persona se llega a enterar, el postulante al trabajo, y dice: ¿qué le pasa? Yo ni lo conozco a esa persona, sea varón o sea mujer.
Yo no tengo nada con esa persona. Yo estoy viniendo recién por vez primera a querer trabajar en este lugar. Entonces, esas manifestaciones son maquinaciones de Satanás y los demonios. Utiliza a incrédulos, a religiosos, religiosas, para que puedan ir en contra, sin conocerlo, al hijo, a la hija de Dios. Entonces, usted puede darse cuenta, hermano, hermana, y tiene que entender perfectamente que las maquinaciones de Satanás y los demonios, el hijo, la hija de Dios, no puede ignorar. Por eso, hija de Dios, permanezca en el camino, es decir, en Jesús el Cristo. Les reitero, Satanás querrá tentarlo. No haga caso. Manténgase firme en Jesús el Cristo. Confíe en Jesús el Cristo. Le librará de esa tentación. Porque escrito está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Sé pues dependiente de Jesús el Cristo, resiste al diablo y huirá de ti. Este es el poder de Jesús el Cristo. Es decir, hermano, Dios Todopoderoso te dice que dependas de Jesús el Cristo. Y si usted quiere entenderlo de otra manera, estate sujeto en Dios y resistí, pelear, rechazar, anular al diablo y huirá de ti. Hay que rechazar a la obra satánica diabólica. Usted como creyente sabe perfectamente que Satanás y los demonios odian a la creación del Dios Todopoderoso. Pero a quien odia es al hombre y a la mujer. Es así que aquellos que dicen soy satánico, me quiere, me ama, Satanás y los demonios, están más equivocados y confundidos. Porque Satanás odia a todo ser humano, sea varón, sea mujer. Por eso Satanás y los demonios siempre hacen provocar para que exista peleas, discusiones, ya sean en la familia, ya sea en las casas, ya sea en la vecindad, ya sea en el trabajo, ya sea en el país entero. Su objetivo siempre es causar malestar, odio. Por eso, hermano, provoca, insultan, quieren que se peleen, que se inicien juicios, que se maten, que se destruyan, que exista violencia, cualquier tipo de violencia. Y Satanás y los demonios a los incrédulos les enciega completamente, así está escrito en la palabra de Dios. Les enciega completamente el entendimiento. Por eso no pueden razonar, no pueden comprender. La palabra de Dios es clara. Les enciega el entendimiento y no entienden ni comprenden nada. Y buscan cualquier tipo de situaciones para que el creyente sea tentado, porque esa es una artimaña de Satanás y los demonios, para que sea tentado el creyente y reaccione. Si el creyente miente, ya está mintiendo, cayó en la tentación. Si el creyente golpea, muy bien, cayó en la tentación. Si el creyente está pensativo en vengarse, en odiar a la persona, muy bien, cayó en tentación. Si el creyente ha caído en esa tentación, ya se acciona contra ese varón o esa varona. Por eso, hermana, ¿qué es lo que quiere Satanás y los demonios? Que usted no se vaya con Jesús. Que usted esté pensando cómo va a vengarse de esa persona que le hizo daño. Cómo la va a arruinar a esa persona
que le hizo daño. Tú le estás sacando del camino de Jesús el Cristo. Dios Todopoderoso nos habló, bien claro, nos habló en el libro de Lucas. Bueno, Él nos habló desde Génesis hasta Revelaciones, pero especificaremos en este momento, nos habló en Lucas, capítulo 10, versículo 19. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, ¿qué dice? He aquí, yo te doy autoridad. Es decir, está dando autoridad al Hijo y la hija de Dios para pisotear sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Mire, Jesús el Cristo está dando al creyente, al que crea, al que confía en Jesús el Cristo, le está dando autoridad, es decir, poder. Le está dando autoridad, le está dando potestad al creyente. ¿Para qué? Para pisotear. Es decir, hermano, hermana, el único que puede pisotear es Jesús el Cristo, a Satanás y los demonios. Pero en este momento, cuando leemos Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús el Cristo da autoridad, da potestad al creyente, al hijo, hija de Dios. Le da potestad para pisotear, para hacer polvo, para hollar, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada le va a hacer daño al creyente. La pregunta es, ¿quiénes son las serpientes, los escorpiones y la fuerza del enemigo? Satanás y los demonios. Dios Todopoderoso nos está hablando a nosotros, al Hijo y la hija de Dios, y nos ha dicho que permanezcamos, estemos sujetos en Dios, y que resistamos al diablo para que huya. Y también nos dice, yo te doy autoridad y te doy potestad. Mire, hermanos, lo que Jesús el Cristo nos da. Por eso el Hijo y la hija de Dios no tiene miedo de agarrar al diablo y botarlo en ningún momento, y también de aplastarlo. Por eso, hermana, nosotros los hijos y las hijas de Dios somos los únicos que podemos pisar y aplastar a Satanás y a los demonios. Porque nosotros, los hijos y las hijas de Dios, sabemos y decimos claramente, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás y los demonios. Así que usted ya sabe, esas personas que han ido a un trabajo, han querido trabajar, y una persona, sea varón, sea mujer, se expresa mal o habla sin conocerla, o en la calle usted está tranquilo y viene otra persona y le hace un problemón sin motivo. Eso puede suceder en diferentes lugares, en diferentes áreas. Y hay vecinos que sin conocer a la persona empiezan a hablar como si la conocieran. Esa es obra satánica, diabólica. Por eso llevan a la calumnia, a la injuria, a la difamación, a la mentira, al engaño. Y el único objetivo, ¿cuál es? Tentarlo al creyente, para que el creyente, el hijo, la hija de Dios, salga del camino de Jesús el Cristo. Y uno puede preguntar, levanta la mano, ¿y cómo puede salir? Es fácil, porque a veces el hijo, la hija de Dios sigue siendo carne y sangre, sigue teniendo emociones, reacciones. No es que el hijo y la hija de Dios está exento de reacciones. Sus reacciones en ese momento pueden ser variadas. Unos pueden reaccionar de forma violenta, otros media violenta, otros se quedan callados y les puede llegar a la depresión.
hermanos, hermanas, pueden tener diferentes reacciones. Le llega la depresión porque no quiso reaccionar contra la persona que ha hablado mal o ha obrado mal. Le llegó la depresión y llora y entra la tristeza del diablo. ¿Y cuál era el objetivo de Satanás? Tentarlo para que reaccione, Por eso, hermana, usted tiene que conocer bien la palabra de Dios y saber quién es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es nuestro único Dios verdadero, que aplasta a Satanás y a los demonios y que va a castigar a todos esos impíos, a todos esos perversos, a todos esos idólatras, todos esos brujos, hechiceros, mentirosos, engañadores, calumniadores. Los va a lanzar al lago de fuego. Eso es un hecho. Eso no es una mentira, no es un cuentito. Eso está escrito desde Génesis hasta Revelaciones. Y todos aquellos que han acompañado a ese tipo de personas también son lanzados al lago de fuego. Levanta la mano uno y dice, ¿dónde está escrito? Lea Coré. Coré por levantarse en contra de Moisés, por hablar en contra de un ungido, por hablar en contra de un hijo, hija de Dios. ¿Qué hizo? Dios Todopoderoso abrió la tierra y se los tragó a Coré y a todos los que le acompañaban a Coré. Por eso el hijo, la hija de Dios no puede estar yendo, acompañando y apoyando el mal. No se puede. Por eso los incrédulos levantan gente y sin que conozcan al creyente. Pero como no saben la palabra de Dios, no conocen, pueden ser castigados de la misma manera como Coré. Se abre la boca, como dice la palabra del Señor, se abrió la tierra y se los tragó vivitos. ¿Dónde se los llevó? Al lago de fuego. Hermano, eso es un hecho. Por eso la gente, cuando apoyan, hablan y demás otras cosas en contra de un creyente, aparecen enfermos, aparecen parapléjicos, aparecen sillas de ruedas, se mueren, fallecen, etc. Tienen problemas, tienen locura. Es decir, el Señor los castiga. No se dan cuenta. No quieren entender. Por eso, hermano, hermana, hija de Dios, Satanás y los demonios están bajo sus pies. Los pies de usted están bajo sus pies de usted. Están vencidos y están avergonzados. Apenas quieren levantarse, usted, hermano, hermana, aplástelos, pisotee a Satanás y los demonios, hágalos polvo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El hijo y la hija de Dios no tiene por qué pelear con una persona de carne y hueso, de carne y sangre, porque esa no es nuestra lucha. El creyente no tiene por qué luchar, pero sí tiene que luchar contra Satanás y los demonios, y los tiene que aplastar, porque tiene autoridad el hijo y la hija de Dios. Por eso, hijo y hija de Dios, no se distraiga, no se enoje, no se moleste. Si lo hizo, pues ore y pida perdón a Jesús el Cristo para que le limpie de toda maldad. Por eso el hijo y la hija de Dios tiene que estar con Jesús el Cristo, para que no se aleje y no sea tentado por Satanás y los demonios. Muchas veces piensan que la tentación, el adulterio, piensan que la tentación, la fornicación, la tentación, la corrupción, sí, son tentaciones, pero también hay este tipo de tentaciones que Satanás y los demonios utilizan a los incrédulos, a las incrédulas,
para que el creyente reaccione. Como hemos dicho más antes, reaccione con violencia, con fuerza, con lo que sea, o reacciona con depresión. Empieza y se deprime, o empieza y ataca también. No caiga en la tentación de Satanás y los demonios. Es mejor, hermano, hermana, si usted haya realizado, ya sea haya reaccionado con violencia, o se ha deprimido, o está entrando a la depresión, que ya no puede hacer nada, y empieza a querer ingresar a una tristeza diabólica, sea cual sea de las reacciones que tenga, es mejor que cambie de actitud, hermano, hermana, y póngase a orar. Pida perdón para que Jesús el Cristo le limpie de toda maldad. Por eso, hermana, hermana, las manifestaciones están claras. Jesús el Cristo viene ya. No nos distraigamos. Las maquinaciones de Satanás y los demonios no los ignoremos. Nuestro objetivo, ¿cuál es nuestra meta? Como hijos, hijas de Dios, primero saber perfectamente que en esta tierra solamente somos peregrinos. Nada más. Vamos a estar poco tiempo. Y el objetivo principal es de nosotros, los hijos, las hijas de Dios, estar en el reino de Dios. Ese es nuestro objetivo. Por eso los burladores existen. ¿Por qué existen los burladores? Porque son hijos del diablo. Porque Satanás y los demonios se posesionan en esas personas, sean varón o mujer, y quieren hacer lo que quieran con el creyente. De tal manera, para que el creyente salga del camino de Jesús del Cristo. No lo permite, hermano, hermana. De la misma manera, hermano, hermana, en los trabajos. ¿Usted está trabajando bien? ¿Está desarrollando bien su trabajo? Y empiezan a hablar. Esa persona es un tal, una cual. Pura mentira, es pura calumnia. Eso es lo que hace. Y entonces el creyente a veces reacciona. Por eso nosotros no debemos ignorar nada, hermano, hermano. Nada. En especial no podemos ignorar nada de las maquinaciones de Satanás y los demonios. Otra tentación, ¿cuál puede ser? Puede desanimarlo. Oye, ya te botaron del trabajo. Oye, te sacaron de tu casa. Oye, te has endeudado sin querer. Oye, ahora estás peleando con medio mundo. Por eso, hermano, hermana, nuestro objetivo, seguiremos con nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el reino de Dios. Ese es nuestro objetivo. Vivir eternamente, no estar castigado eternamente como van a estar todas las personas que hacen daño, que mienten, calumnian. Esos van a ser lanzados al lago de fuego. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Que sigamos el camino angosto. Tenemos que seguir ese camino. El camino angosto es Jesús el Cristo. Entonces seguiremos con Jesús el Cristo, que Él nos ayude. Jesús el Cristo es nuestro vengador. Jesús el Cristo es el que nos provee. Jesús el Cristo es el que nos da abrigo y sustento. Jesús es el Cristo, es el que nos sana. Jesús el Cristo es el que nos hace libres. Hermano, hermana, Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, hermana, Dios es grande. Jesús el Cristo es grande, todopoderoso. Y es bueno con todos sus hijos, hijas de Dios. Porque no todos somos hijos, hijas de Dios. Que venga un budista y diga, yo soy hijo de Dios, está perdido en el espacio. O un socialista o un comunista diga, yo soy hijo de Dios, está perdiendo el tiempo. Porque ellos jamás lo dicen. O uno que está haciendo daño a las personas diga, yo soy un hijo de Dios, está perdiendo el tiempo.
Por eso, hermana, no nos dejemos tentar, ni ignoremos las maquinaciones de Satanás y los demonios. Miren, hermanos, cómo es Dios Todopoderoso. Él es nuestro vengador. Jesús el Cristo es nuestro vengador. Jesús el Cristo es todo fuerte. Es nuestra roca, es nuestra fortaleza. Es nuestra bandera. Cuando decimos Jesús el Cristo es nuestra bandera, significa que va a ir a pelear por nosotros. Y nosotros, dice la palabra del Señor, estemos tranquilos, que Jesús el Cristo va a pelear por nosotros. Y cuando Jesús el Cristo pelea por nosotros, hermano, hermana, el castigo es severo contra los impíos, contra esas personas perversas. Bien claro. Miren, hermanos, la palabra del Señor nos enseña. Cuando se levanta una multitud y va en contra del pueblo de Dios, ¿qué hace Dios Todopoderoso? Deja que sigan avanzando contra el pueblo de Dios. Deja que lo cerquen macanudo. Listo. Demostrando su poder, su fuerza, la cantidad de personas que tiene. Pero en una palabra del Señor, una palabra del Señor, envía un ángel y destruye a todos. La palabra del Señor dice, en poco tiempo, 185,000 murieron por la espada de un ángel. Eso dirá, es un cuento. Oiga, el siglo XXI sigue lo mismo. Vea la guerra que le quieren hacer a Israel. No pueden vencerlo. Están soñando. Todos los iraníes, todos aquellos que quieren lanzar sus pequeñitos juguetitos ahí para querer atacar a Israel, jamás lo van a lograr. No van a vencer a Israel. No los van a destruir. Lancen 1,000,000 de misiles y todos esos misiles van a desaparecer, van a explotar en el aire. ¿Cómo van a decir que no se replica de lo que Dios ha mandado a un ángel y ha matado 185,000 personas y no se puede replicar ahora en el siglo XXI? A Eliseo se le hicieron la burla. No eran niños, no eran de 10, 12 años. Eran hombres de 25 o de 30 años. Se le hicieron la burla. A un hijo de Dios. Solamente habló el Hijo de Dios. Que se los coman los osos y los leones. Oiga, ¿y de dónde aparecieron leones y osos? Y se los destruyó a todos. No eran uno, no eran 5, eran varios. Y fueron destruidos. Por eso, hermana, cuando hablan, en esas situaciones, cuando dañan a los hijos de Dios, la respuesta es fulminante contra los incrédulos. Ese es un hecho. Eso es un hecho, hermano. Por eso, ¿qué dice en Isaías? En Isaías capítulo 54, verso 17. En Isaías capítulo 54, verso 17, que dice, toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. ¿Está escuchando? En otras versiones dice, toda arma forjada. Que es lo mismo, toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Quieren hacerle un daño al hijo, a la hija de Dios, no va a prosperar. No va a prosperar. ¿Y qué más dice? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Está entendiendo? Va a aplastarlo. Si hay un proceso, hay un juicio, lo que sea, va a ser aplastado el incrédulo. Por eso dice, y condenarás toda lengua
que se levante contra ti en juicio. Estos dos aspectos que hemos leído, hermano, que dice, esta es la herencia de los siervos de Dios. Es decir, todo hijo, hija de Dios tiene este aspecto que lo protege. A todo hijo, hija de Dios. Se levanta el enemigo, dice, hace cualquier maldad, piensa, empieza a querer dañar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer así, voy a hacer. Maquina en su mente, no duerme, maquina en la noche, como dice la palabra del Señor, y lo ejecuta al día siguiente. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. ¿Está entendiendo, hermano? Cualquier traición que quieran hacerte, cualquier acción que quieran hacerte, no va a prosperar. Va a acabarse, va a ser aplastado en ese instante. Y también, ¿qué te dice? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hermano, hermana, hay un montón de testimonios. Hombres y mujeres que se levantaron contra un creyente, le iniciaron juicio, proceso, todo. Y a medida que continuaba el proceso de juicio, se dio la vuelta. Y se demostró que los mentirosos, los calumniadores, los que estaban engañando, fueron ya atacados. La ley se fue contra ellos. La justicia humana se fue contra ellos. No supieron qué hacer. Y con la mentira y el engaño quisieron pedir perdón. Hermano, hay testimonios. ¿Y qué fue? Usted dirá, bueno, como era creyente, los perdonó. No fue así. La misma ley que ellos utilizan, los incrédulos, la ley humana, los castigó severamente y duramente. Prosperará. Hermana, eso usted tiene que agarrárselo, porque eso es lo que le está diciendo Dios Todopoderoso a un hijo, hija de Dios. Y condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Vas a condenar, van a ser castigados esas personas que están levantando. Algo por decir calumnia e injuria contra usted. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Y su justicia viene de mí, dijo Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo? La justicia de Dios se manifiesta. La justicia de Dios se manifiesta. Por eso, como hemos leído tanto en Coré, todos los de Corea hablaban contra de Moisés, y otros, los coladores, le llamábamos así, que acompañaron a Coré, toditos fueron tragados por la tierra. Los perversos al lago de fuego. Y es un hecho. Los perversos van a caer enfermos, no van a poder dormir, no van a ser satisfechos en nada, nunca van a tener paz. Miren, hermanos, el castigo de Dios contra los perversos, los impíos que se levantan contra los hijos de Dios es serio. Muy serio. ¿Qué más nos dice? Hijo, hija de Dios, Jesús el Cristo le habla con justicia. Mire lo que Jesús el Cristo le dice a usted. Con justicia serás adornada. Miren, hermano, estarás lejos de la injusticia, porque no la temerás, y el miedo no se acercará a ti. ¿Está entendiendo? Hijo, hija de Dios, por eso es valiente.
No es porque usted quiera decir, yo soy valiente, no es así. Porque Dios Todopoderoso le da valentía. No va a tener el miedo, no se va a acercar a usted. Por eso el Hijo y la hija de Dios no tiene miedo, no tiembla. Si alguno conspirare contra ti, ahora escuche, mire, si alguno conspirare contra ti, será sin mí, dice el Señor. El que contra ti conspiraré, delante de ti caerá. ¿Está entendiendo? Eso usted lo puede ver en Isaías capítulo 54, versículo 14 al 15. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso le está diciendo, yo te protejo, yo te cuido, yo soy tu vengador, yo voy a hacer justicia. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, va a hacer todo por nosotros, por el Hijo y la hija de Dios. Por eso, desde Adán y Eva, se tiene un linaje, nada más por si acaso. Desde Adán y Eva se tiene un linaje, llamados hijos, hijas de Dios. ¿Y esos son quiénes? Los que invocan únicamente a Jesús el Cristo. Se inició con Abel y Set, porque dice, Dios me ha dado otra simiente por Abel. ¿Está entendiendo, hermano? Somos solamente la simiente de Dios. Todos aquellos que confían en Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo, hermano? Por eso, hermano, el Hijo de la hija de Dios evita hacer maldad a otro ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir su mandamiento. Primero es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y luego tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, hermano, hermana, el incrédulo jamás va a poder entender eso. El religioso peor. Tanto el incrédulo y el religioso y los perversos viven en la tierra, viven en el mundo y consideran que con las actitudes o las normas humanas están obrando correctamente. Y no es así. El Hijo y la hija de Dios tiene que dar cumplimiento a lo que está escrito en su palabra. Por eso dice la palabra del Señor, esta simiente, los que nacieron otra vez, escuchen. ¿Qué cosa escuchen? ¿Qué es lo que usted escucha, hijo e hija de Dios? Por la misericordia de Jesús el Cristo, no he sido consumido, porque sus misericordias nunca desfallecieron, nuevas son cada mañana. ¿Está entendiendo? Podemos pedir perdón si hemos cometido pecado. Podemos pedir perdón, el Hijo, hija de Dios. Y Jesús el Cristo nos limpia de toda maldad. Es claro, por eso es la misericordia de Dios. Y cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana, hermano, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso es grande. Si usted lo entiende, realmente es un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios amoroso que nos ama, que nos da paz. Lo que el mundo no tiene paz, el Hijo y la hija de Dios tiene paz, porque Jesús el Cristo es paz. Entiéndelo. ¿Qué más nos dice? Grande es tu fe.
¿Qué más? Mi alma dice, mi parte está en Jesús el Cristo. Por tanto, a Él esperaré. Bueno es Jesús el Cristo a los que en Él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar confiado en la salvación de Jesús el Cristo. Amén. Pues puede leer ustedes en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 26. Eso usted lo puede leer. Hermano, la misericordia de Dios para con los hijos, hijas de Dios, es grande y es nueva cada mañana. Por eso usted eso lo puede leer en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 26. Recuerde, Jesús el Cristo dijo, mire lo que ha dicho Jesús el Cristo, mi misericordia no se apartará de ti. ¿Está entendiendo? Hermano, la misericordia de Dios jamás se aparta del hijo, hija de Dios. Ni mi alianza de paz vacilará. Es decir, no va a estar dudando, doy paz, tienes paz, no tienes paz, no. La paz de Jesús el Cristo que nos ha sido dado permanece, no cambia. Sigue orando, pidiendo ayuda a Jesús el Cristo, que es su fortaleza y torre fuerte, porque Jesús el Cristo tiene misericordia de ti, hermano, hermana. Por eso, hermano, decimos todos los hijos e hijas de Dios, gloria a Dios, porque nos enseña personalmente Jesús el Cristo y nos da paz completa. Miren, hermano, Jesús el Cristo nos enseña personalmente y nos da su paz completa. No nos da, te daré 1% de mi paz. No dice eso. Jesús el Cristo nos entrega su paz completa. No te da por un porcentaje, 1, 2, 5, vos eres el que me amas más, te daré 30%. No es así. Todo aquel que ama a Jesús el Cristo, todo aquel que invoca el nombre de Jesús el Cristo, todo aquel que confía en Jesús el Cristo, todo aquel que cumple sus mandamientos de Jesús el Cristo, es enseñado personalmente por Él y tiene la paz completa de Jesús el Cristo. ¿Qué dice en Isaías, capítulo 54, versículo 13? En Isaías, capítulo 54, versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jesús el Cristo. ¿Está escuchando? Todos tus hijos serán enseñados por Jesús el Cristo. Y multiplicarán la paz de tus hijos. ¿Está entendiendo? Y multiplicará la paz de tus hijos. Amén.